En el crepúsculo dorado de una tarde en las montañas de Oaxaca, don Pablo Ramírez, a sus 84 años, se sentaba en la mecedora desgastada de su cabaña, contemplando cómo el sol bañaba su amado jardín. Las flores que había plantado con su esposa, ahora fallecida, todavía florecían, un testimonio de los años de cuidado y amor dedicados a ese pedazo de tierra. El rostro de don Pablo, surcado por arrugas profundas, reflejaba la paz de los que han vivido mucho, pero también una sombra de preocupación ante la inminente decisión que pesaba sobre su corazón. Mariana López, una mujer de mediana edad con cabello recogido en un moño descuidado y ropa gastada por años de vida en la calle, se acercaba por el sendero de piedras. Don Pablo la observaba con ojos que destilaban cariño y un respeto inquebrantable. Mariana había llegado a ser más que una amiga. En su compañía, Pablo encontraba una especie de redención por los años que no pudo estar presente para su propia familia. ¿Todo está bien, don Pablo?, preguntaba Mariana con una voz suave que ocultaba su propia lucha diaria por sobrevivir. Sí, mi querida Mariana, pero hay algo importante que necesito decirte, respondía él, su voz temblorosa no solo por la edad sino por la magnitud de su revelación. A lo lejos, la cabaña de madera se erigía como un monumento a una vida de simplicidad y esfuerzo. Cada tabla y cada clavo contaban historias de días felices y noches de desvelo, de risas de niños que ahora, convertidos en hombres de negocio en la lejana Ciudad de México, veían el lugar solo como un bien a liquidar. Quiero que esta cabaña sea tuya después de que me vaya, decía don Pablo, entregando a Mariana un sobre amarillento que contenía la escritura de la propiedad. No hay nadie que la ame como tú lo haces. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas inesperadas, tomaba el sobre con manos temblorosas. No puedo aceptar esto, don Pablo, esto es demasiado. Es lo menos que puedo hacer por alguien que me ha dado tanto. Esta casa es más tuya que mía ahora. El diálogo era cortado abruptamente por el sonido de un coche acercándose. Eran Carlos y Alejandro, los hijos de don Pablo, que llegaban sin aviso, sus rostros tensos no solo por el viaje desde la ciudad sino por la conversación que anticipaban. Carlos, el mayor, con un traje que gritaba éxito y una expresión que ocultaba mal su codicia, fue el primero en hablar. Papá, hemos estado pensando y realmente es momento de que consideres mudarte a un lugar más adecuado. Alejandro, más reservado y con una mirada que aún mostraba signos de la bondad de su madre, añadía con más cautela, un lugar donde puedas tener la atención que necesitas. La tensión en el aire era casi palpable, y los pensamientos de don Pablo corrían frenéticos. Sabía que sus hijos veían la cabaña como un cheque más que como un hogar, y temía que su legado acabara en manos equivocadas. Mariana, por su parte, sentía una mezcla de indignación y tristeza, sabiendo que la lucha por la cabaña era solo el comienzo. Los hijos de don Pablo, Carlos y Alejandro, permanecían en pie frente a la puerta de la cabaña, su presencia como un presagio de cambio indeseado. Carlos, con su porte empresarial y su expresión calculadora, no perdía tiempo en manifestar sus intenciones. Papá, hemos consultado con expertos y creemos que lo mejor es vender esta propiedad. Puedes usar el dinero para estar cómodo en algún lugar más moderno, más seguro, decía, su voz impregnada de una lógica fría que no admitía sentimentalismos. Alejandro, aunque menos vehemente, parecía dividido entre la lealtad a su hermano y el cariño hacia su padre. No es solo por el dinero, papá. Es por tu bienestar, añadía, intentando suavizar las palabras de Carlos con una mirada preocupada que buscaba la de don Pablo, buscando algún signo de aprobación. Don Pablo, sin embargo, miraba fijamente a Carlos, sus ojos reflejando una mezcla de decepción y desafío. Este lugar tiene más valor del que tus cálculos pueden mostrar, hijo. No es solo tierra y madera, es nuestra historia, replicaba con firmeza, su voz ganando fuerza a pesar de su edad. Y he decidido que será para Mariana, que la ha valorado más que ustedes en estos últimos años. La revelación caía como un rayo entre los hermanos, sus rostros torciéndose en expresiones de incredulidad y frustración. Carlos daba un paso adelante, su semblante endurecido por la ira mal contenida. ¿Estás diciendo que nos importa menos esta casa que a esa mujer que apenas conoces? ¿Cómo puedes siquiera pensar en despojarnos de nuestro derecho, nuestro legado? Mariana,
hasta ese momento en silencio, sentía una oleada de valor al ver la desconsideración de Carlos. Don Pablo ha sido más familia para mí que muchos que tienen lazos de sangre. He cuidado de él y de esta casa sin esperar nada a cambio, defendía, su voz un susurro firme que contrastaba con la vehemencia de Carlos. Alejandro, viendo el dolor en los ojos de su padre y la dignidad en los de Mariana, comenzaba a cuestionar la voracidad de su hermano. Carlos, tal vez deberíamos hablar de esto más calmadamente, sugería, intentando poner pausa a la confrontación que se intensificaba. Pero Carlos no estaba dispuesto a retroceder. No hay nada que hablar, Alejandro. Esto se resolverá en los tribunales si es necesario, declaraba con determinación, mirando desafiante tanto a su padre como a Mariana. El aire se llenaba de un silencio tenso, roto solo por el susurro del viento entre los árboles, que parecían lamentar el conflicto entre los descendientes de quien los había plantado. Don Pablo, con el peso de la decisión sobre sus hombros, sabía que el camino a seguir estaría lleno de obstáculos, pero estaba resuelto a proteger lo que consideraba justo, no solo para él, sino para la persona que había elegido como su sucesora legítima. Mientras el conflicto familiar crecía como una tormenta en el horizonte, Mariana se dedicaba a limpiar la cabaña con un cuidado casi reverencial. Era una tarde cálida y el sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el polvo en el aire como si fueran pequeñas estrellas flotando en un rayo de luz. En su labor, movía una vieja alfombra que había permanecido intacta durante años, bajo la cual descubría una tabla del suelo que parecía menos desgastada que las demás. Intrigada, Mariana utilizaba una pequeña palanca para levantar la tabla, revelando un compartimiento oculto. Dentro, encontraba un viejo mapa de cuero y un conjunto de documentos descoloridos por el tiempo. El mapa mostraba no solo la ubicación de la cabaña sino también marcas en varios puntos de los alrededores, algunos dentro de la propiedad de Don Pablo y otros en áreas que parecían haber tenido significado histórico o emocional para él. Los documentos eran cartas y registros viejos, algunos escritos por antepasados de Don Pablo, revelando historias de las primeras familias que habían colonizado la región. Entre ellos, había menciones de un tesoro escondido, no en oro o plata, sino en objetos de valor histórico que los primeros habitantes del valle habían enterrado para proteger de los conflictos de la época. Mariana, con el corazón acelerado por la emoción del descubrimiento, llevaba el mapa y los documentos a Don Pablo, quien pasaba la mayor parte de sus días en una mecedora en la terraza, observando el paisaje que tanto amaba. ¿Qué es esto, Don Pablo?, preguntaba Mariana, extendiendo el mapa sobre una mesa mientras el anciano se inclinaba para observarlo con ojos que reflejaban recuerdos de otro tiempo. Ah, eso es parte de nuestra historia, la historia que muchos han olvidado, comenzaba Don Pablo, su voz cargada de nostalgia. Mis antepasados fueron parte de los primeros colonizadores de este valle. Lo que llamamos tesoro eran reliquias familiares y objetos de las culturas indígenas que coexistían aquí. Los escondieron para que no fueran destruidos o robados durante las revueltas. Mariana escuchaba, fascinada, mientras Don Pablo relataba historias de valentía y sacrificio, de cómo esas familias habían luchado por preservar no solo sus bienes sino también su cultura y su legado. Y ahora, Mariana, parece que es momento de que estos secretos salgan a la luz. Tal vez eso ayude a mostrar a mis hijos que el valor de esta tierra trasciende el dinero que puedan obtener de ella. La decisión de Don Pablo de compartir estos secretos con Mariana no solo reforzaba su resolución de dejarle la cabaña, sino que también le daba a ella una nueva comprensión y una misión: ayudar a preservar y tal vez a revelar la rica historia enterrada en esa tierra. Con los secretos del pasado ahora al descubierto, la tranquilidad de la cabaña se veía interrumpida por la llegada de un personaje enigmático, Roberto Sánchez. Era un hombre de mediana edad, con el cabello comenzando a encanecer y una presencia que mezclaba carisma con un aire de autoridad que no se podía ignorar fácilmente. Roberto llegaba una tarde nublada, su vehículo levantando una estela de polvo en el camino de tierra que conducía a la cabaña. Al descender del coche, Roberto se dirigía directamente a Don Pablo, quien lo reconocía de inmediato, aunque con una mezcla de sorpresa y cautela. «Roberto, hace años que no te veías por aquí». «¿A qué debo el honor?», preguntaba Don Pablo, intentando ocultar su incomodidad. «Viejo amigo, he venido porque me enteré de tus intenciones de dejar esta cabaña a alguien que no es de la familia».
Creo que olvidaste nuestras conversaciones de antaño, cuando hablamos de proteger y eventualmente revelar los secretos de esta tierra juntos, respondía Roberto, su tono suave pero cargado de insinuaciones. Mariana, que había salido a recibir al visitante, observaba la interacción con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Quién era este hombre que parecía conocer tan bien a don Pablo y qué quería realmente? Roberto sacaba de su abrigo un documento viejo, desgastado por el tiempo, que mostraba un contrato firmado por ambos, don Pablo y él, hace más de 30 años. El acuerdo hablaba de la custodia compartida de ciertos artefactos históricos y de mantener el secreto hasta que ambos decidieran que era el momento adecuado para revelarlos al público. Pablo, no puedes simplemente ignorar nuestro acuerdo. Además, ¿cómo puedes confiar en que Mariana mantendrá y protegerá estos secretos con la misma dedicación que nosotros?, insistía Roberto, mirando fijamente a Mariana con un escepticismo palpable. Don Pablo, sintiendo el peso de su pasado y las promesas hechas, se encontraba en una encrucijada moral. Roberto, las cosas han cambiado. Mariana ha mostrado más interés y respeto por esta tierra y su historia que muchos que claman ser de aquí. Ella es la adecuada para continuar nuestro legado. Mariana, aunque se sentía abrumada por la situación, no se dejaba intimidar. Don Pablo me ha confiado su historia y sus secretos. Respeto y valoro este lugar y haré todo lo necesario para protegerlo, afirmaba con convicción, enfrentando la mirada escrutadora de Roberto. La tensión en el aire era casi tangible, como una cuerda estirada a punto de romperse. Roberto, viendo que no iba a ser fácil persuadir a don Pablo, decidía tomar una táctica diferente. Entiendo tus sentimientos, Pablo. Pero espero que entiendas que no estoy dispuesto a dejar esto pasar tan fácilmente. Hay mucho en juego aquí, no solo para nosotros sino para la historia de este lugar. Con esas palabras, Roberto se despedía, dejando una promesa implícita de que volvería. Mariana y don Pablo se quedaban mirando cómo su figura se alejaba, sintiendo ambos el inicio de lo que podría ser una larga lucha por la custodia de la cabaña y sus secretos. A medida que la disputa sobre la cabaña crecía, el pequeño pueblo de Oaxaca se preparaba para su festival anual, un evento que atraía a visitantes de todas partes y servía como un recordatorio vibrante de la rica herencia cultural de la región. Mariana, decidida a demostrar su compromiso con la comunidad y la tierra que don Pablo estaba dispuesto a confiarle, tomaba la iniciativa de abrir la cabaña durante el festival, transformándola en un centro de actividades culturales y educativas. Era un día soleado, el cielo un lienzo azul claro que contrastaba con el colorido de los vestidos tradicionales y las banderas que ondeaban al viento. La cabaña, usualmente tranquila y solitaria, estaba ahora llena de risas y conversaciones. Niños correteaban por el jardín mientras los adultos, con tazas de chocolate caliente en mano, admiraban una exposición de artefactos indígenas y fotografías antiguas que Mariana había organizado con la ayuda de José, el joven abogado local que había mostrado un interés especial en su causa. José, un hombre de estatura media con un rostro amable y una pasión por la justicia, se había acercado a Mariana después de escuchar sobre su lucha. Su abuelo había sido historiador y él había heredado el amor por las tradiciones y los relatos del pasado. Esto es más que una batalla legal, Mariana. Es una lucha por preservar nuestra cultura, nuestra historia. Y yo estoy aquí para ayudarte en todo lo que necesites, le había dicho José, ofreciendo no solo su expertise legal sino también su apoyo emocional. Durante el festival, mientras guiaban a los visitantes a través de la cabaña, los lazos entre Mariana y José se fortalecían, unidos por un propósito común y una creciente admiración mutua. Sus conversaciones fluían fácilmente, y sus risas se mezclaban con las melodías de la música folclórica que resonaba en el aire. Es impresionante cómo has transformado este lugar en tan poco tiempo, comentaba José, mirando alrededor con una mezcla de asombro y aprecio. Siento que don Pablo hizo la elección correcta al confiarte su hogar. Mariana sonreía, sus mejillas adquiriendo un tinte rosado por el cumplido. Gracias, José. Pero esto no es solo obra mía. Es el espíritu de don Pablo, de la comunidad, lo que ves aquí. Todos estamos conectados por este lugar, y lo que hagamos aquí resuena más allá de estas paredes.
Mientras el festival llegaba a su clímax, con danzas tradicionales y el repique de campanas llenando la plaza del pueblo, la cabaña se convertía en un símbolo de resistencia y unidad. Sin embargo, la presencia de Roberto, observando desde la distancia, recordaba a Mariana que la lucha estaba lejos de terminar. Su figura era un recordatorio sombrío de que el pasado a veces trae consigo no solo belleza y nostalgia, sino también conflictos y desafíos que deben enfrentarse con valentía y determinación. A medida que el festival llegaba a su fin, las emociones de Mariana y José se entrelazaban cada vez más profundamente. Los días siguientes al evento, ellos aprovechaban para explorar más a fondo los secretos que la cabaña escondía y las implicaciones legales de la situación con Roberto. Mariana sentía cómo José se convertía no solo en su aliado en la batalla por la cabaña, sino también en una parte esencial de su vida. Una tarde, mientras revisaban documentos antiguos en el estudio que don Pablo había usado como su refugio personal, José se detenía sobre un conjunto de cartas particularmente desgastadas. Estas cartas hablan de un pacto entre familias, Mariana. Parece que tus derechos sobre esta propiedad podrían estar más cimentados de lo que pensábamos, explicaba con un tono de voz cauteloso, pero claramente emocionado. Mariana, sentada al otro lado de la robusta mesa de madera, observaba las expresiones de José. La forma en que sus ojos se iluminaban al descubrir algo nuevo, como su mano se movía con decisión al subrayar un pasaje importante, todo ello le hacía sentir una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar aún. ¿Crees que tenemos una oportunidad real de ganar?, preguntaba ella, su voz llena de una esperanza temerosa. José levantaba la vista, sus ojos encontrando los de ella. Creo que sí, Mariana. Pero esto va más allá de ganar o perder un caso legal. Estamos hablando de preservar una parte de la historia, tu historia con don Pablo, y eso ya es una victoria en sí misma, respondía él, con una sinceridad que tocaba el corazón de Mariana. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas, José se acercaba a Mariana. Con la luz del atardecer filtrándose por la ventana, creando un halo alrededor de él, parecía más decidido. Tomaba su mano con suavidad, su contacto era cálido y firme. Mariana, estos días contigo, luchando por algo que ambos creemos, me han hecho darme cuenta de que... Hacía una pausa, buscando las palabras correctas, que quiero estar a tu lado, no solo como tu abogado, sino como alguien que te apoye en todo. Las palabras de José resonaban en el silencio del cuarto, cargadas de significado. Mariana, sorprendida pero emocionada, sentía cómo su corazón latía con fuerza. José, yo también he sentido algo especial. Tu apoyo ha sido mi fortaleza, confesaba, sus palabras eran un eco de sus sentimientos más profundos. En ese momento, la cabaña ya no era solo una estructura de madera y piedra, era un testimonio de su creciente amor y compromiso. Decidían juntos enfrentar los desafíos que vendrían, no solo con la fuerza de su alianza legal, sino con la unión de sus corazones. La relación entre Mariana y José se fortalecía con cada día que pasaba, fundada en la confianza mutua y en la lucha compartida por un objetivo común. Sin embargo, el conflicto con Roberto y la disputa legal inevitable comenzaban a poner a prueba su recién formada unión. Roberto, con sus propias reclamaciones y el documento que afirmaba tener derecho sobre la cabaña, no mostraba señales de retroceder. Mientras tanto, en la Ciudad de México, los hermanos Carlos y Alejandro enfrentaban sus propias tensiones. La firmeza de Carlos en vender la cabaña y capitalizar el terreno se topaba con dudas crecientes por parte de Alejandro, quien comenzaba a sentir que los deseos de su padre y la dedicación de Mariana merecían más consideración. Una tarde, Alejandro visitaba a Carlos en su lujoso apartamento, donde discutían estrategias legales. El amplio espacio, decorado con muebles modernos y obras de arte costosas, contrastaba marcadamente con la humilde pero acogedora cabaña en Oaxaca. Carlos, ¿has considerado lo que papá realmente quería? No se trata solo de dinero, expresaba Alejandro, su voz cargada de frustración y conflicto interno. Mariana ha demostrado respeto y cuidado por la propiedad más allá de cualquier interés financiero. Carlos, que miraba por la ventana con vista a la ciudad, se volvía hacia su hermano con una expresión de incredulidad. Alejandro, somos hombres de negocios.
Nuestro trabajo es maximizar el retorno de cualquier inversión. Papá ya no está en condiciones de tomar estas decisiones, respondía con una frialdad que evidenciaba su desconexión emocional del asunto. No todo en la vida es una inversión, Carlos. Algunas cosas tienen valor por lo que representan, no por lo que valen en el mercado, replicaba Alejandro, su paciencia comenzando a agotarse. La conversación se intensificaba, y con cada argumento, la brecha entre los hermanos se hacía más profunda. Alejandro, finalmente, tomaba una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Si no puedes ver esto, entonces quizás yo deba tomar otro camino. Apoyaré a Mariana en esto, incluso si eso significa enfrentarte en la corte, declaraba Alejandro, su determinación clara como el día. Carlos, sorprendido y enojado por la decisión de su hermano, solo podía mirarlo mientras Alejandro se alejaba, dejando atrás no solo el apartamento sino también la alianza que una vez tuvieron. De vuelta en Oaxaca, Mariana y José recibían la noticia de la decisión de Alejandro con una mezcla de sorpresa y alivio. Esto podría cambiar mucho para nosotros, comentaba José, contemplativo. Sí, pero también significa que la batalla será aún más dura. Carlos no va a ceder fácilmente, especialmente ahora que Alejandro ha cambiado de bando, respondía Mariana, consciente de los desafíos que enfrentarían. Ambos sabían que los días venideros pondrían a prueba no solo su lucha por la cabaña, sino también la resistencia de su relación ante las presiones externas. La batalla legal finalmente había llegado, y el Tribunal de Oaxaca se convertía en el escenario donde se decidiría el destino de la cabaña de don Pablo. Mariana y José llegaban temprano, tomados de la mano, mostrando un frente unido no solo como pareja, sino también como compañeros en la defensa de un legado que ambos habían llegado a respetar profundamente. El ambiente en la sala de juicios era tenso. Los murmullos de los presentes llenaban el aire con especulaciones y expectativas. Carlos estaba allí, acompañado por su equipo legal, una presencia imponente con su traje caro y su expresión decidida. Alejandro, a su vez, se sentaba lejos de su hermano, cerca de Mariana y José, su apoyo a ellos visible y firme, aunque marcado por la preocupación. El juez, un hombre mayor con una expresión serena pero observadora, iniciaba la sesión pidiendo silencio. Vamos a proceder con el caso de la disputa por la propiedad de la cabaña Ramírez. Las partes presentarán sus argumentos y pruebas. Señorita López, usted primero. José, actuando como abogado de Mariana, se levantaba con confianza. Su señoría, presentaremos no solo documentos legales que demuestran que don Pablo quería que Mariana heredara la cabaña, sino también evidencia del valor histórico y cultural de la propiedad que Mariana ha trabajado para preservar. Carlos, a través de su abogado, argumentaba que el acuerdo entre don Pablo y Roberto debía ser considerado y que la voluntad de don Pablo podía haber sido influenciada por su avanzada edad y deterioro de salud. La tensión entre los hermanos era palpable, cada mirada y cada palabra cargada de años de resentimiento no expresado. Sin embargo, el momento más impactante del juicio llegaba cuando Mariana era llamada a testificar. Con voz firme, relataba cómo había llegado a conocer a don Pablo, su relación con él y cómo había cuidado de la cabaña. Don Pablo no solo me confió su hogar, sino también su historia y sus sueños para este lugar. No es solo una estructura de madera, es un hogar lleno de vida, de recuerdos, y de un legado que espero honrar. Justo cuando parecía que el caso podría inclinarse a favor de Carlos debido a la formalidad de los documentos presentados por su abogado, Alejandro hacía algo inesperado. Se levantaba, pidiendo permiso para hablar. Su señoría, tengo aquí una grabación de mi padre, hecha poco antes de su muerte, donde expresa claramente su deseo de que Mariana herede la cabaña. Él sabía lo que estaba haciendo y estaba lúcido y firme en su decisión. El silencio que seguía era profundo, todos los ojos se volvían hacia Alejandro mientras él reproducía la grabación. La voz de don Pablo, clara y sin titubeos, llenaba la sala, hablando de Mariana con cariño y respeto, y de su deseo de que ella continuara cuidando de su amada cabaña. La revelación cambiaba el curso del juicio, proporcionando el apoyo emocional y legal que Mariana necesitaba para solidificar su reclamo. El impacto de la grabación de don Pablo resonaba en la sala del tribunal, donde el silencio se extendía por unos momentos antes de que el juez solicitara que se detuviera la reproducción. La voz de don Pablo,
aunque solo una grabación, parecía tener el poder de presidir la sala, imponiendo respeto y atención. El juez, después de escuchar la grabación y revisar cuidadosamente los documentos proporcionados, se tomaba su tiempo para deliberar. Mientras tanto, los asistentes murmuraban entre sí, impresionados por la firmeza de la voluntad de don Pablo y la evidencia presentada por Alejandro. Carlos, cuyo rostro había palidecido al escuchar la voz de su padre, se volvía hacia su abogado, susurrando instrucciones y preguntas, claramente sacudido por el giro de los acontecimientos. Alejandro, por su parte, miraba hacia Mariana y José, ofreciendo una sonrisa tímida, un gesto de solidaridad y apoyo que no pasaba desapercibido. Finalmente, el juez llamaba a la corte al orden y comenzaba a pronunciar su veredicto. Después de considerar cuidadosamente todos los documentos y testimonios presentados, y especialmente después de escuchar la clara intención de don Pablo Ramírez expresada en su grabación, he decidido fallar a favor de la señorita Mariana López. Ella será la legítima propietaria de la cabaña y de la tierra adyacente, según los deseos de don Pablo. Mariana, al escuchar el fallo, sentía una mezcla de alivio y emoción, lágrimas de gratitud brotaban de sus ojos mientras José la abrazaba. Carlos, derrotado, permanecía sentado, procesando la derrota, mientras Alejandro se acercaba a Mariana para felicitarla, un gesto que, aunque pequeño, marcaba el comienzo de una posible reconciliación entre él y su hermano. Con la victoria asegurada, Mariana y José salían del tribunal de la mano, sintiendo no solo la satisfacción de haber ganado, sino también el peso de la responsabilidad que don Pablo había depositado en ellos. La comunidad, que había seguido el caso con interés y esperanza, celebraba la decisión, viendo en Mariana una guardiana no solo de la tierra sino también de su cultura y sus tradiciones. En los días siguientes, Mariana y José se dedicaban a planificar el futuro de la cabaña. Decidían convertirla en un centro cultural y educativo, un lugar donde la historia y las tradiciones de la región podrían ser enseñadas y preservadas. La cabaña, renovada pero respetando su esencia histórica, se convertiría en un símbolo de resistencia cultural y unión comunitaria. Carlos, por su parte, se enfrentaba a sus propios dilemas internos. La derrota en el tribunal lo llevaba a cuestionar sus motivaciones y el legado que quería dejar. Reflexionando sobre los eventos, comenzaba a entender que el valor de la tierra y la memoria de su padre no podían medirse en términos monetarios. En los meses siguientes al veredicto del tribunal, la cabaña de don Pablo experimentaba una transformación maravillosa. Bajo la dirección de Mariana y con la ayuda constante de José, el lugar se renovaba cuidadosamente, asegurando que cada reparación y cada nueva adición respetaran el espíritu original de la casa y su entorno. Las viejas paredes de madera ahora albergaban exposiciones sobre la historia local y talleres de artesanía tradicional, convirtiéndose en un punto de encuentro vital para la comunidad. Alejandro, habiendo hecho las paces con Mariana y José, participaba activamente en varios proyectos de la cabaña, encontrando en su labor una forma de honrar la memoria de su padre y reconectar con su propio legado. Carlos, aunque más distante, había comenzado un proceso de introspección y gradualmente aceptaba la decisión de su padre, iniciando sus propios esfuerzos por contribuir a la comunidad de manera que, a su modo, también honraba la memoria de don Pablo. La inauguración oficial del Centro Cultural era un evento conmovedor, con miembros de la comunidad local y visitantes de lugares lejanos que venían a ver cómo la cabaña se había transformado en un bastión de cultura y educación. Mariana, en su discurso de apertura, recordaba las palabras de don Pablo y enfatizaba la importancia de mantener vivas las tradiciones y la historia. Esta cabaña no es solo un edificio, es un testimonio de la vida de una persona extraordinaria y un recordatorio de que todos tenemos algo valioso que contribuir, decía Mariana. Invito a todos a aprender, a enseñar y a compartir, para que juntos podamos preservar nuestro pasado y enriquecer nuestro futuro. José, a su lado, asentía con orgullo y admiración, sosteniendo su mano con afecto y mirando hacia el futuro con esperanza. Y así, la cabaña de don Pablo se convertía en un faro de luz para la comunidad, un lugar donde la historia no era solo recordada, sino vivida. La historia de Mariana, José, Alejandro y Carlos es un recordatorio de que la verdadera riqueza no siempre se encuentra en lo material, sino en nuestras acciones y en el legado que elegimos dejar. Si te ha conmovido esta historia de legado, transformación y comunidad,
Te invitamos a apoyarla con un me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos inspiradores como este. Cada historia es un viaje, y cada lección aprendida es un paso hacia un mundo más comprensivo y conectado. No te pierdas nuestros próximos videos, donde exploraremos más historias que, al igual que la de Mariana y la cabaña de Don Pablo, tienen el poder de inspirar y transformar. Gracias por acompañarnos en esta aventura, y hasta la próxima historia. Con esta reflexión y llamado a la acción, la historia de la cabaña no solo se preserva en el corazón de Oaxaca, sino también en las mentes y corazones de todos aquellos que la escuchan y comparten.